Pues buenas tardes a todos. Me da mucho gusto otra vez estar con todos ustedes en esta tarde ya calurosa, ¿verdad? Ya se empieza a sentir nuevamente el calorcito. Fíjense que ayer estaba ahí en casa, estaba haciendo algunas actividades ahí en la casa y ya sentí el calor de ese calor que te invita a, pues, a recostarte, ¿verdad? La realidad no lo hice, pero me daban ganas hasta de poner una hamaca y acostar un sábado, sentir calorcito ya que anuncia la primavera. Y se los digo porque otros sábados lo que se siente es mucho frío. Allá en Toluca el aire de la tardecita es muy frío, muy, muy frío, aunque esté el día medio soleado, hace mucho frío. Pero ayer no, ayer se sentía ya un calorcito muy placentero, ¿verdad? Entonces, imagínense, la casa ahí en Toluca es fría, pero ya con este calorcito estaba muy a gusto el día. Pero bueno, el punto es que yo me acordaba el día de ayer, Dios me hablaba a través de eso que estaba ahí experimentando, sobre el hecho de los ciclos y las temporadas, ¿verdad? Todo indica que si Dios lo permite, vamos a vivir una nueva temporada, una nueva primavera que ya se viene a partir de marzo y de lo cual ya estamos nosotros atestiguando con estos calorcitos. Pero ¿cuántas personas ya no? Y es la realidad. No debemos de olvidar que la palabra dice que el mundo pasa y sus deseos, ¿verdad? Y evidentemente, conforme pasan los días, nos damos cuenta que también acumulamos años, que también van pasando los tiempos. Y de veras que es de gran bendición advertir que Dios nos ayuda y nos permite a seguir aquí con algún propósito. Y he estado muy reflexivo al respecto porque esta semana falleció un sobrino. Esta semana falleció un sobrino de una forma muy terrible porque este sobrino se le compartió de la palabra desde hace mucho tiempo y nunca quiso. Él optó por seguir su vida a su manera y él para el pasado domingo llevaba nuevamente alrededor de 15 días de tomar sin parar. Ya era su estilo, ya era su forma, eh, y pues lamentablemente hace 8 días pues algo pasó, su organismo ya no aguantó, una persona de alrededor 40 años, y ya, ahora sí que en la resaca tuvo ahí un infarto, algo pasó, se convulsionó, total que el domingo nos avisaron que falleció. Y no quiso escuchar del Señor, o sea, incluso se burlaba de los primos que están cercanos a él. Su tío es uno que también tuvo problemas de adicciones y él sí aceptó a Cristo en su corazón y ha tenido un cambio en su vida. Pero de ahí en fuera, los demás primos, sobrinos no han querido. Lo más lamentable es que su papá de este sobrino, o sea, mi primo, falleció hace un año de la misma forma, llevando 2, 3 semanas tomando, de repente su cuerpo ya no aguantó, se convulsionó y se murió. Y uno piensa, y ahorita van a ver por qué les estoy platicando todo esto, que verdaderamente es un privilegio por principio de cuentas que Dios te busque, que Dios te llame. Dice la palabra de Dios que tú puedes amar a Dios y yo lo puedo amar porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Si acaso nosotros respondemos a ese amor con el que Él nos ama. Tú un día advertiste que Dios te ama y por eso tú respondiste a Él, a ese amor. Otras personas se endurecen de corazón y no, no, no responden. Fíjense, les platico un poco más de este sobrino. Este sobrino en la pandemia, a la par de cuando se enfermó mi papá, se enfermó él también, muy grave, muy, muy grave. Fue de los familiares cercanos que más fuerte se enfermó con el COVID
y estuvo intubado y todo. Mi papá pues falleció, él salió del hospital y él, incluso platiqué con él cuando salió del hospital, él se ufanaba porque decía que él era así una especie de consentido de Dios, porque eh, estando en la sala donde estaban todos estos enfermos, él veía morir a todos, pero él no murió. Y pues nosotros le decíamos que de cierta forma, cuando Dios te alarga la vida, sin que seas converso o que seas salvo, es necesariamente, así lo entendemos, para pescar el hecho de que Dios te está dando la oportunidad para que conectes con Cristo. No sé si lo han pensado ustedes, porque hay personas que no son salvas, que llegan hasta altas edades, ¿verdad? Pues porque Dios extiende su misericordia para estas personas. Ellos no van a tener excusa. Dios les dio oportunidad. A este sobrino Dios le dio oportunidad. A su papá yo me senté más de una ocasión para platicar de la palabra y muchas veces pues, escuchaba y ni siquiera se resistía, pero en el fondo no aceptaba. Y murieron de una forma muy trágica. Podemos entender entonces que uno de los milagros más grandes que puede vivir una persona es el nacer de nuevo. De veras que es un milagro que tú allá, los que escuchan vía Zoom, que yo en algún momento aceptamos la invitación de Cristo. Ya cuando tenemos un tiempo ahí caminando en Cristo, pues no, se nos hace normal, pero Dios nos llama la atención y nos hace ver que eso no es normal en la generalidad. Son muchos los que rechazan a Cristo, son muchos los que deciden vivir su vida a su manera y son muchos los que mueren como este sobrino de una forma tan lamentable porque su vida no tuvo propósito. Murió, o sea, de la peor forma. O sea, imagínate, entregado a una adicción, entregado a un vicio, viviendo y dándole rienda suelta a sus deleites, a su carne, a su mentalidad. Y lo más lamentable es que mucha gente piensa que o vive como si la vida no fuera a pasar, como si los años no pasaran, como si todo fuera igual para siempre, como si nada fuera a cambiar. Y la realidad es que la vida va pasando. Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo, pero nosotros como hombres a nivel humano envejecemos, pasamos etapas. Y hay algo que se da en nosotros, que cuando nosotros aceptamos a Cristo, se da en nosotros una transformación, un cambio. A veces al momento no lo alcanzamos a ver, pero después ya podemos ver de qué forma impactó haber aceptado a Cristo, ¿verdad? Y se da un antes y un después de haber aceptado a Cristo. Y a esa transformación, ¿cómo le llamamos? Cuando lo platicamos a los demás. El testimonio, ¿verdad? Se llama nuestro testimonio. El testimonio de un cristiano es el relato de un milagro, del milagro de haber nacido de nuevo. Y somos privilegiados de tener un testimonio. Somos privilegiados. Y esto lo quiero emparejar con otra cosa. Hay situaciones en nuestro alrededor que a veces no cambian, ¿verdad? Y esto es frustrante, porque yo ya cambié, Dios me alcanzó, yo acepté a Cristo como Señor y Salvador, nací de nuevo y empecé a experimentar una transformación con respecto a mi antigua forma de vida, pero mi entorno no cambia, el entorno no cambia, las personas de alrededor no cambian. Yo lo que quiero que tú entiendas es que todo eso que no cambia también está en las manos del Señor, es decir, que basta de un toque de Él para que esas condiciones cambien. No depende de nosotros, muchas veces no depende de nosotros, más que si acaso testificar. Nosotros tenemos que testificar.
para que puedan ver otras personas cómo Dios sí operó en mi persona, sí me alcanzó, sí me transformó y puedan ver algo deseable en mi persona que se les antoje y también a través de mi testimonio otras personas puedan escapar del lazo del diablo. Ahora, mi testimonio habla no de mí, sino de Cristo, de lo que Cristo puede hacer en una persona, y mi testimonio hable efectivamente de lo que Dios y Cristo está haciendo a través de mí. Pues bien, el tema de hoy, como ya lo pueden ver, es el testimonio, ¿verdad? Tu testimonio es poderoso. Tu testimonio es el reflejo, es la evidencia de un milagro. Por principio de cuentas, tienes que valorarlo, ¿sí? Tienes que darle su justa medida en cuanto al valor que él representa. Muchas personas no alcanzan a dar testimonio porque no aceptaron a Cristo, porque no fueron transformadas en sus vidas, porque no quieren simple y sencillamente. De frente a esas personas y de frente a esas circunstancias nos queda dos cosas: alabar a Dios, pedirle a Dios que Él cambie esas circunstancias, y por otro lado, buscar que mi testimonio sea fiel. Fiel para presentar fielmente al Dios que me transformó, ¿verdad? Que mi testimonio refleje fielmente a Cristo. Por eso la clase de hoy tiene como propósito que aprendamos a dar testimonio. No es que generes testimonio, ya el testimonio está en ti, pero ahora tenemos que aprender a testificar. Dice las escrituras que antes éramos tinieblas. Fíjate, no estábamos en las tinieblas, dice las escrituras. Dicen que antes éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. Antes éramos tinieblas y ahora somos luz en el Señor. Por ende, dice Efesios 5:8, que andemos como hijos de la luz. Ahora, fíjate una cosa. Este mismo pasaje y hasta lo que vamos viendo ahorita nos va a enseñar algo. Que ese entorno que no cambia, que nos puede resultar hasta chocante o delicado o preocupante porque pues la gente anda mal, pues nosotros así estábamos, éramos de esa parte, éramos parte de esa población, de esas personas que no solamente estaban en tinieblas, sino que eran tinieblas o éramos tinieblas con ellos mismos. Qué terrible, ¿verdad? Y aquí tendríamos que aplicar algo que apenas aprendíamos, lo del amor al prójimo. Sitúate un poquito en esa condición cuando eras tinieblas. Gloria a Dios que ya no lo eres. Pero sitúate un poquito, regresa en tu vida a ese momento en el cual no conocías de Cristo. Y puede que hasta te espantes de lo que recuerdas de ti mismo. Yo me acuerdo de lo que yo hacía, de lo que yo pensaba, de lo que era mi práctica de vida y digo, ¿cómo es posible, verdad? Pero en un amor al prójimo, ¿cómo hubieras querido que te trataran en ese momento? Y yo lo que hubiera querido sin saberlo era que tuvieran paciencia conmigo, ¿verdad? Que tuvieran paciencia, un poco de paciencia, porque si no hubieran tenido paciencia conmigo, pues no estaría aquí, ¿verdad? Gloria a Dios que hubo gente que oró por mí, gloria a Dios que hubo gente que no se dio por vencido conmigo,
Gloria a Dios porque hubo gente que fue tolerante, que no me rechazaron, que insistieron de una y otra forma, una y otra vez, con la palabra dice que a mí ya me caía eso súper gordo, que Cristo me amaba, pues si yo sabía que me amaba, y cuántas cosas, ¿no? Que nos decían o nos exhortaban, y que uno por ser tiniebla rechazaba, pero gloria a Dios que tuvieron paciencia conmigo. Bueno, pues ahora nosotros somos luz en el Señor, debemos de andar como hijos de la luz, dice la palabra de Dios, y debemos de tener paciencia con los demás, debemos de tener tolerancia y mucho amor, mucho amor y mucho clamor por ellos, para que Dios también los alcance y pueda también levantar de ellos un testimonio que glorifique al Señor. Pero ahora vamos a hablar del testimonio del cual tú ya eres, pero ahora cómo lo vas a compartir, ¿verdad? Fíjate, aquí en Juan 9:25 está el relato del ciego que sanó Jesús. Les voy a contextualizar. Jesús sana al ciego y este ciego era un ciego de nacimiento. Ese relato, acuérdate que se preguntaban que quién había pecado, si sus papás o el ciego, para que él fuera ciego, ¿no? Y que Jesús le dijo, a ver, tranquilos, ni el papá ni él. Él nació ciego para que en su sanidad fuera glorificado Dios. Y ahí podemos ver claramente que un testimonio o una transformación, un cambio de vida, un milagro, por un lado lo produce Dios, punto. Es como si dijéramos, y les platico esto porque tenía un diálogo con mi hermana Manuela hace un ratito sobre un problema de ciertas personas que nos pudieran superar. Es como si dijéramos, ¿qué hacemos para que el ciego vea? ¿Qué podría hacer usted para que un ciego vea? Para que vea literal. Pero usted le puede dar la vista. Depende su fe, pero tendríamos que entender que a través de esa fe quien sana es Dios, ¿no? Usted tendría que seguir orando, pidiendo por la sanidad de la persona, pero es Dios quien envía el milagro. De hecho, entendemos que en esa intercesión, si nosotros estamos allí duro y duro con el Señor, pues puede ser que hallemos gracia delante de Él y que Él mueva su brazo y sane, liberte, restaure, traiga vista. Sí intervenimos en cuanto a nuestra oración e intercesión, pero la gloria es de Él, porque si Él no quiere, al final del día se hace lo que Él, que se haga la voluntad, pero dice la palabra de Dios que debemos tener esa fe, que estemos fe y pondremos manos y el enfermo sanará. Pero bueno, en este caso, esta persona, Jesús la sana y luego lo mandan llamar y lo cuestionan. ¿Se acuerdan del pasaje que le dice, bueno, quién fue y cómo fue, etcétera, etcétera? Y él dice, a ver, una cosa sé, yo nada más sé una cosa, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Este es un testimonio, ¿verdad? Yo no sé, a ver, tantos tecnicismos, tanta teología, yo no lo sé. Yo solo sé que siendo ciego, ahora veo. Ese es el punto. Fíjense, el testimonio es así de concreto. Yo antes era y ahora soy otra cosa, o ya no lo soy, lo que era. Fíjense que aquí, y ahora se me viene a la mente, el problema que tiene este movimiento de los alcohólicos anónimos. No sé si ya lo advirtieron.
porque el alcohólico anónimo, y esto lo he platicado con estos primos que les comento que algunos de ellos han ido a los alcohólicos anónimos, ellos también suelen dar testimonio a su manera, pero en su testimonio ellos dicen, yo soy alcohólico y estoy enfermo y siempre lo seré, solo por hoy no tomaré, ¿verdad? Y yo le digo, no, eso en Cristo no aplica así. No, ¿cómo te vas a declarar? Entonces ya no fuiste y ahora eres otra cosa. Es como si este ciego dijera, yo soy ciego, sigo siendo ciego y si acaso por momentos veo. Pues no, ¿verdad? Él fue ciego. En Cristo no hay borrachos. Hay ex borrachos, ¿verdad? Fui borracho, fui tomador, fui, pero ya no lo soy. Ahora sobrio soy. Y esto es algo que choca con este tipo de movimientos, porque dicen, no, no es cierto, uno no puede dejar de ser borracho, uno no puede dejar. ¿Y saben por qué no lo pueden aceptar? Porque no conocen el poder de Dios, que hace las cosas nuevas. Lo mismo aplica con el problema de la homosexualidad. Hay personas que dicen, no, es que eso no se cura, es que eso no se cambia. El poder de Dios es tal que Él puede hacer que una persona cambie por completo su condición de lo que era antes y de lo que viene a ser después de la intervención de Cristo, ¿verdad? Fíjense qué interesante, la misma historia de la humanidad, la misma historia de los hombres, testifica del poder de Dios en la persona de Cristo Jesús. Porque ¿en qué año estamos hoy? En el año 2023, ¿te falta? Después de Cristo. Fíjense nada más. La misma historia es un después de Cristo o un antes de Cristo, ¿verdad? Cuando hablamos, por ejemplo, del rey David o cuando hablamos de Egipto, estamos hablando de años antes de Cristo. Y la historia misma testifica un antes y un después. Bajo ese parámetro tú te vas a dar cuenta entonces cuando una persona verdaderamente está viviendo un testimonio por motivo de un milagro de Dios. Porque ese milagro marca un antes y un después. ¿Verdad? Entonces, aquí ya está claro que el testimonio es eso. Lo que era antes, ya no lo soy, pero ahora soy lo que no era antes. Así de radical. Cambian las cosas. Cuando una persona tiene un verdadero encuentro con Cristo, nace de nuevo. Y dice la Biblia, he aquí todas las cosas son nuevas, las cosas viejas pasaron, vienen a ser parte de mi testimonio. Y luego, pues, cuando uno nace de nuevo, empieza a vivir de una forma diferente, porque empezamos a obrar o a hacer frutos por motivo de ese arrepentimiento. Nadie puede tener un testimonio si no se arrepiente completamente de lo que fue. Retomando el caso de los alcohólicos anónimos, un alcohólico anónimo tiene que confrontarse con el hecho de que el alcoholismo es un pecado. Y el pecado, cuando uno se confronta con él tal como es, uno debe de arrepentirse, porque uno tiene que reconocer que eso, por un lado, no es grato delante del Señor, pero por otro lado, me va a acarrear consecuencias nefastas.
Y eso lo podemos ver en cualquier área del pecado de la vida de los hombres. Por ejemplo, las personas que rinden culto a los ídolos, las personas que rinden culto a la muerte, las personas que se drogan, las personas que son adúlteras, las personas que fornican, las personas que roban. Y en alguno de estos supuestos, en algún momento estábamos. Las personas que participan de mentiras, de fraudes, de sobornos, de chismes. Cuando uno se confronta con todo esto, de frente a Cristo, porque la luz de Cristo me resplandece, entonces yo veo la pecaminosidad de mis actos, y si verdaderamente tengo un encuentro con Cristo, yo me arrepiento de ello, y después de mi encuentro con Cristo, yo voy a obrar de acuerdo a ese arrepentimiento. Ese obrar de acuerdo a mi arrepentimiento se les llama frutos de arrepentimiento. ¿Sí? O sea, otra vez, retomando el punto, una persona que toma, mi sobrino, él no quiso dar frutos de arrepentimiento. El fruto de arrepentimiento de frente al alcoholismo debió haber sido abstenerse de tomar. Entonces, por más que él dijera que él conocía de Cristo y se colgaba a Cristo según él y Dios lo amaba, lo que sea, él no tuvo un encuentro verdadero con Cristo, él no quiso tener, porque él en el fondo sabía que la forma de vida que tenía que llevar después de enfrentarse a Cristo era en cuanto a frutos de arrepentimiento y particularmente en cuanto al pecado particular que lo asediaba, que era el alcoholismo, entre otros que evidentemente también debieron de haber habido en él, como en todos. Entonces, el que tiene un verdadero encuentro con Cristo, después de ese encuentro, vive haciendo frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, cambiando el rumbo de lo que antes hacía, y es ahí donde florece un testimonio. De hecho, Mateo 3:8, fíjate, es el mismo pasaje que veíamos hace rato, pero este lo dice de otra forma. Dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Y yo les decía que esto tiene que ver con mi pecado, cualquiera que esté fuera, y después demostrando en mi casa, en el colegio, la escuela, en la familia, la colonia, con mi familiar, con quien sea, demostrar ese cambio de vida, esa forma de vivir que no lo ando anunciando, pero que evidentemente habla de que yo me arrepiento de lo que fui. Y muchas veces ese testimonio ni siquiera es algo que tenga yo que estar platicando. No llego y yo te digo, ay, ¿qué te crees que mira, yo hacía y ahora no? Si se da la oportunidad, sí, pero de forma particular el testimonio es sin palabras. Ese es el testimonio poderoso, que sin abrir la boca, otros ven en ti un cambio. Y, y cuando empiezas a vivir ese testimonio es muy, muy duro, porque les voy a platicar de mí. Yo cuando empecé a tener ya mi testimonio, pues yo era muy mal hablado y cuando me encontraba con los amigos, me decían hasta mi apodo y me decían, órale, y se soltaban y que me querían tratar de la misma forma que era antes. Y yo, ay, no, yo ya no, tenía que ser fiel a mi testimonio, tenía que ser fiel a mi cambio. Pero la gente, mis conocidos, mis amigos, mi familia, muchos querían seguir tratándome igual
que lo que yo era antes. Entonces, al principio es difícil, después ya no, pero al principio es muy difícil mantenerte en esa nueva línea porque pues todo obraba como para quererte invitar a vivir de la forma en que uno vivía antes. Y muchos ahí se atoran, muchos ahí se atoran, muchos ahí recaen, muchos ahí tuercen el brazo, tropiezan. Los primeros tiempos después de encontrarse a Cristo, por eso muchas personas empiezan a enfrentar muchas problemáticas, porque tú ibas para la derecha y de repente ahora quieres ir para la izquierda, pero tú ibas a la derecha como todos los demás, entonces todos los demás te quieren llevar hacia donde ibas, y tú no, ahora tú vas para otro lado. De hecho, yo podría decirles que la primera vez que yo intenté hacer eso, claudiqué, fallé, terminé yéndome hacia donde iban todos. La segunda ocasión, eh, tuve que dejar a muchos amigos, de plano, ya de plano así. Yo tenía problemas de adicciones y cuando yo quise ya caminar de acuerdo al testimonio digno de Cristo, pues dije, ¿para qué ando peleándome con la gente que no quiere cambiar? Mejor me aparté y mejor busqué nuevas amistades, ¿verdad? De acuerdo a mi nueva vida, y en muchos casos pensando, pues mejor, más vale solo que mal acompañado, ¿ah? El punto es que uno tiene que cuidar el testimonio. El testimonio es el sello en mi persona que muestra que tuve verdaderamente un encuentro con Cristo y que ahora quiero demostrar con mi forma de vida que verdaderamente yo me arrepentí o estoy arrepentido de mi antigua forma de vida y que quiero caminar de la mano de Dios. Y eso, mis hermanos, toma todavía un poquito de mayor relevancia cuando entiendes que lo que está pasando en la persona que se arrepiente de su antigua forma de vida y que empieza a testificar de una nueva forma de vida, realmente la Biblia lo dice aquí, que ya no vive más uno, sino que ahora Cristo vive en mí y que ahora ese testimonio Dios lo quiere impulsar para que tú muestres a Cristo, tú muestres el carácter de Cristo, tú muestres a la persona de Cristo de frente a todos los que te ven, por un motivo, para que los demás al ver a Cristo, y Cristo es luz, también puedan ser confrontados con su oscuridad, para que al ser confrontados con su oscuridad, también anhelen la luz de Cristo y puedan ser salvos. No sé si lo estás viendo, pero el testimonio que se empieza o que se está desarrollando en ti tiene como propósito también la salvación de otras personas. Es una especie de evangelismo silencioso, pero no por eso no poderoso, muy poderoso. A mí me impactó mucho hace muchos años que yo oía de un matrimonio que ellos evangelizaban. Fíjense, ellos evangelizaban, eran unos misioneros que se iban a cierto lugar a vivir y su misión era que su forma de vida reflejara el cristianismo, reflejara a Cristo, sin decirle a las demás personas, la Biblia dice, Cristo, nada, nada, con su propia forma de vida, su tarea era impactar a los demás para que los demás dijeran, bueno, ¿qué hay en ustedes? Hay algo diferente, se me antoja, y eventualmente pues conocieran a Cristo. Y a veces
mucho de lo que está atravesando o estamos pasando en nuestros entornos tiene que ver con que Dios quiere levantarnos como un testimonio poderoso para poder invitar a otros por medio de ese testimonio a los pies de Cristo. Yo lo único que te podría decir aquí es que en el momento en que tú aceptaste a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, el mismo Cristo vive en ti, ya está en ti, pero Él quiere manifestarse en todo su esplendor. Y hay una condición para ello, ahí lo dice el pasaje. A ver, díganme, ¿cuál es la condición para que Cristo se manifieste en todo su esplendor en nuestras vidas? No, ahí lo dice el pasaje, ahí dice. No, ahí lo dice el pasaje. A ver, ¿quién lo dice? ¿Quién tiene? Ya lo dijiste, hermana. Morir. Dice, ya no vivo yo. Para que ya no viva yo, cuando yo hablo de ya no vivo yo, hablo de mi propia persona, hablo de mi propio interés, hablo de mi propia mente. Aun cuando yo nací de nuevo, hay muchas cosas de mi antigua forma de vida que aún persisten. Y todo eso tiene que morir. Pueden ser miedos, prejuicios, argumentos, tendencias, incluso algunos pecados. Por eso fíjate lo que dice, ya no vivo yo. Para ya no morir yo, para no vivir yo tengo que morir. Por eso Jesús dijo, si alguien quiere ir en pos de mí, detrás de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Eso quiere decir que tienes que negarte a ti mismo, tienes que hacerte más pequeño y dejar que Cristo empiece a tomar cada vez más áreas de tu vida. Esa es la lucha del cristiano, porque uno todavía quiere seguir participando, opinando, diciendo, queriendo condicionar a Dios. Y Dios dice, no, para que yo crezca, para que yo viva, para que yo me mueva con completa libertad, tienes que hacerte tú cada vez más pequeño. E incluso, si nosotros quisiéramos darle más libertad a Cristo, tendríamos que estar dispuestos a lo que Él quiera, a morir hoy mismo si fuese necesario, a dejar nuestros planes y proyectos en sus manos. Hoy en la alabanza de la iglesia cantábamos y el pastor lo decía que tenemos dueño, somos de Cristo, fuimos comprados, somos posesión de Él. Y deberíamos de vivir como esa posesión de decir, pues lo que tú quieras, Señor, con mi vida. Me pongo en tus manos, voy hacia tus pies y renunciar a mis planes y proyectos. Y es más fácil decirlo que hacerlo. Es más, la verdad, porque uno todavía trae una agenda, eh, uno pelea con ciertos temores y miedos, pero uno tiene que rechazarlo y decir, bueno, Señor, pues lo que tú quieras, ¿no? Y darle completa libertad para que mi testimonio cada día sea más fiel, apegado a la persona de Cristo. Bueno, eso por un lado, el testimonio sin palabras. Por otro lado, la Biblia sí dice que tenemos que testificar con palabras, ¿verdad? Sí debemos de hacerlo. Nosotros tenemos que hablar a otros de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Fíjense, está el pasaje de la samaritana. Les recuerdo que Jesús
no, más bien los judíos no convivían con los samaritanos, pero Jesús fue al pozo de Jacob, donde se encontró a una samaritana. Y luego esta samaritana, acuérdense que Jesús le pidió de beber, ¿no? A ella y iban a sacar agua del pozo. El punto es que Jesús le dijo que si ella supiera quién era él, le pediría agua, es agua que quita la sed, porque Jesús dijo que cualquiera que tomara agua de ese pozo volvería a tener sed, pero que el que bebiera del agua que él daba no volvería a tener sed jamás. Y luego hay un diálogo ahí entre ellos donde la samaritana se da cuenta que él es un profeta, porque le habla de que la persona con la que está no es su marido, que ha tenido 5 maridos, y bueno, el punto es que esta mujer se da cuenta que es el Mesías, que es el Cristo, y ella dice, en la torre, me ha dicho mi vida, me reveló mi vida, ¿no? Es un profeta. Y luego ella se fue, y emocionada y impactada por haber tenido un encuentro con Cristo, empieza a hablarle a los demás del mismo Señor Jesús, ¿no? Y por eso dice este pasaje que muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Cristo, en él, por la palabra de la samaritana, de esta mujer, porque ella daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Fíjate nada más. Hay algo bien interesante en todo ello. Jesús, sin que tú hayas tenido ya un encuentro con él, él sabe todo lo de tu vida. Sabe todo, cada detalle, cada situación, cada evento, cada día a día, él conoce tu vida y cuando te enfrentas con él, por eso él te recuerda como a la samaritana lo que eras, te confronta con tu pecado, te llama a arrepentimiento y si lo aceptas, vives el testimonio de un cambio viviendo conforme a frutos dignos de arrepentimiento. Y en eso estamos todos nosotros, pero así como la samaritana, debemos nosotros de hablar a los demás. Sí buscarle testificar a los demás de lo que éramos y de lo que Cristo hizo en nuestras vidas, ¿verdad? De lo que Él nos reveló, del amor que Él nos mostró, confiando plenamente que va a pasar lo que también el pasaje declara, que muchos van a llegar a la salvación, van a creer en Cristo por medio de la palabra de nuestro testimonio, porque nuestro testimonio apunta o debe de apuntar a Cristo. Sin embargo, en ese testimonio, a ver, antes de seguirle, que tiene que ver con no exaltarse uno, sino a Cristo, yo quisiera que alguien aquí nos diera testimonio de su vida. ¿Quién? ¿Quién quiere dar testimonio? Muy breve, pero que dé su testimonio. ¿Eh? A ver, allá en internet, ¿quién? En Zoom, ¿quién quiere testificar? Un breve testimonio. Que alce la mano. A ver, ¿quién? Yo, hermano. A ver, viene. Pues mira, yo les comento, como algunos sabrán, pues yo tengo que testificar. Ajá. Yo fui atropellada el día 10 de enero, la verdad es que pues fue algo muy difícil para mí. Me atropellaron junto con mi hija, Sí. el cual pues sentía que me moría, ¿verdad? Gracias a Dios pues no pasó así, pero fue una larga travesía que yo pasé. Sí. Estuve en la Cruz Roja. Posteriormente me trasladaron a Lomas Verdes.
fui operada de mi pie porque mi tobillo pues se partió en pedazos, ¿verdad? Y tuve 11 costillas rotas. Entonces, gracias a Dios, pues aquí estoy. Entonces, pues aún no me recupero al 100, pero yo creo que un 90 ya estoy. Me falta aún mi pie porque pues no me puedo mover, ¿verdad? Ni parar. Pero con la ayuda de Dios y con la ayuda de mucha gente que oró, nos ayudó y hasta la fecha lo sigue siendo. Estoy de pie gracias a él y a todas las personas que me han ayudado. Y pues estoy feliz. Ok, fíjate, podría resumirse tu testimonio en una frase muy simple. Así como el que estaba ciego y ahora ve, podríamos decir que estabas angustiada, pero gracias a Cristo ahora estás alegre. Fíjate qué interesante, ¿verdad? Quiero comentarle a todos que el no testificar tiene un peligro. Hay un peligro. Está declarado en la Biblia. Quien no testifica, escucha bien lo que te voy a decir, ¿eh? El no testificar conlleva el riesgo de la artritis. ¿Cómo lo ves? Me van a dar testimonio acá, pero dame un minuto, hermano. Nada más quiero decirles por qué conlleva. Pero Urda, que nos platiques uno, pero déjame acabar la idea esta para que todos lo oigan. El no testificar conlleva el riesgo de la artritis. Por favor, abran su Biblia. No traigo el pasaje, pero en el Salmo 32, 3. 32, 3. ¿Qué dice el Salmo 32, 3? Ya está ahí, hermana. Dice la palabra que mientras calla uno, se envejecen los huesos. ¿Eh? O sea, el testimonio no se puede quedar en uno porque conlleva el riesgo de un problema en los huesos. A ver, acá hay un testimonio también que nos va a dar la hermana. Venga, acérquese acá para que escuchen los hermanos. Ajá. Muchos problemas. Las hermanas que estuviera yo leyendo, que escribiera yo todo lo del, ¿cómo se llama? Todo lo que es de Jesús, de todo, ¿cómo se llama? Que lo escribiera yo en un cuaderno, lo escribí, pero entonces el enemigo me atacó muy fuerte. Yo me sentía bien mal, me dolían los pies, me dolía el cuerpo, yo sentía que tenía yo tumores así en la cabeza, sentía la cabeza caliente, y yo me sentía mal, pero yo le pedí al Señor que me sanara, que me curara, pero en ratito yo estaba acostada y en ratito estaba yo escribiendo. Entonces, yo me sentía tan mal, entonces yo le pedí al Señor y el Señor, pues, dije yo, pues si el Señor ya no me quiere sanar, pues de modo, ya, él sabe, dije yo. Y al otro día, yo sentí que de este lado de mi cabeza Él me tocó, de este lado. Entonces, pasó ese día, fue dos veces, dos días, me tocó la cabeza. Y con eso me sanó. Ajá, bueno, eso, pero yo tengo mucho, yo no acabaría ahorita de todo lo que el Señor ha hecho por mí. Pero bueno, es un testimonio de sanidad, ¿verdad? Entonces, uno tiene que testificar. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Él es poderoso. Y recuerda que la artritis, la osteoporosis vienen por motivo de no
de no testificar. Tenemos que testificar porque el testimonio glorifica a Dios. Y es efectivamente lo que íbamos a hablar ahorita, ¿no? Así que si alguien más tiene un testimonio, ahorita alza su mano y le vamos a dar tiempo de que lo declare, ¿no? Debemos de tener cuidado de no exaltar al hombre o a la suerte, sino darle toda la gloria a Dios. ¿Verdad? Hace rato, sí, efectivamente, la palabra dice que por medio de nuestra fe y la imposición de manos va a haber sanidad. Sin embargo, hay que apuntar en esa sanidad siempre al autor de la sanidad, que es Cristo, que es nuestro propio Dios. Fíjense lo que dice Apocalipsis 19:10. Y yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, que no lo hagas. Yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Resulta que aquí el apóstol Juan está teniendo la visión del Apocalipsis y se le aparece un ángel y él cuando ve al ángel se postra para adorar al ángel y el ángel le dice, no lo hagas, porque yo soy un siervo. Fíjate, un ángel diciéndole, yo soy un siervo contigo y con tus hermanos que tienen, ¿qué? El testimonio de Jesús, ¿verdad? Todos aquí tenemos un testimonio de Jesús. Usted ya lo dijo, hermana Manuela. Norma ya platicó su testimonio. Es un testimonio entre tantos de lo que Jesús hace en nuestras vidas. Y fíjate lo que dice ahí, adora a Dios, solo a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Bueno, en concreto lo que está o quiero resaltar a través de este pasaje es que siempre la gloria, la honra, la alabanza, el reconocimiento del testimonio debe de ser orientado o dirigido a Dios, a Jesús mismo. A veces en el testimonio, no estoy diciendo que aquí lo estemos haciendo, pero a veces se levanta o se glorifica al hombre, al apóstol, a la persona que es el siervo del Señor, a uno mismo, ¿verdad? Y no debe de ser así. El testimonio siempre debe de apuntar y glorificar a Dios. Él es el hacedor de milagros. Hay una alabanza ahí que dice, ¿no? Que Él es el hacedor de milagros y aunque yo no lo pueda ver, Él siempre está obrando. Pero a veces sí lo puedo ver. Fíjense que en la mañana que estábamos ahí en el servicio, hablábamos, ahí tuve un comentario con mi esposa porque hablaba el pastor de esos diagnósticos médicos que de repente son adversos. Pero la última palabra la sabemos que siempre la tiene el Señor. Y mi esposa decía así porque a mí hace 9 años casi me desahuciaron. Mírame, digo, sí, gloria a Dios, ¿verdad? La última palabra la tiene el Señor. El testimonio que yo pueda dar de mi vida es por la intervención divina del Señor. Todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que pueda yo alcanzar, e incluso hacer, proviene de Él. Proviene del Padre de las luces en quien no hay sombra ni variación. Todo es por Él y para Él. Él lo llena todo en todo. Todos tenemos un testimonio. Todos tenemos un testimonio. Y todos, más allá de que tengamos varios, tenemos uno similar. Podríamos decir, yo estaba muerto, pero ahora vivo. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados, pero ahora vivo. Y ese testimonio lo produjo Dios en nosotros, en cada uno de los que están escuchando
aquí este mensaje y que han reconocido a Cristo como Señor y Salvador. Estábamos muertos, pero ahora vivimos. Y no solamente eso, sino que estábamos muertos vagando en este mundo sin sentido, sin herencia, pero ahora no solamente vivimos por Él, vivimos para Él y viviremos por siempre con Él. Amén. Y ese testimonio no lo podemos callar, tendremos que anunciarlo con bombo y platillo donde quiera que tengamos la oportunidad de hacerlo. Y de ahí, pues evidentemente, hay más testimonios específicos, particulares, de lo que vivíamos, de las veces que Dios nos ha salvado de morir, de las veces que Dios nos ha dado un milagro, de las veces que como lo pasaron ustedes, Norma y su hija, pues estaban para no contarla, pero gracias a Dios lo pueden contar, se pueden gozar, y esto viene, fíjate una cosa, tú no te das cuenta, Norma, ni acá te das cuenta todavía, pero ese testimonio, y lo vamos a hablar un poquito más adelante, viene a ser parte de la sustancia que usa Dios dentro de su iglesia para fortalecer a otros. Porque otras personas, y no porque lo deseemos, pero pues así es la vida, van a atravesar algo que tú ya atravesaste de la mano de Dios. Y cuando te oigan, van a decir, si Dios lo hizo en ti, lo puede hacer en mí. Amén. Y vienes a ser parte de lo que Dios utiliza para anunciar su poder, su misericordia, su amor, su sanidad, su restauración y su esperanza para el que hoy está atravesando una situación igual de delicada como tú la atravesaste un día. Es difícil entenderlo, pero muchas veces las dificultades que estamos enfrentando el día de hoy nos van capacitando para poder ayudar a otros el día de mañana por medio de mi testimonio, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que nosotros somos o tenemos la capacidad de consolar a otros por el motivo de que nosotros un día fuimos consolados. Tenemos esa capacidad de consolar a otros por motivo de que Dios nos consoló en algún momento cuando atravesábamos una situación que en nuestras propias fuerzas se salía de nuestras manos, pero no de las manos de Dios. De tal forma que fíjate cómo se viene a cumplir aún la peor situación que atravesamos como hijos de Dios, que todas las cosas obran para bien para aquellos que amamos a Dios, para aquellos que conforme a su propósito somos llamados. Así que no importando la peor de las situaciones que estés atravesando, no reniegues, sino recíbelo de parte del Señor, porque detrás de eso hay un propósito eterno que Dios va a desarrollar usando también tu testimonio. Obviamente, como lo comento, cuando atravesamos la situación difícil, pues preferiríamos que no fuese así, ¿verdad? Pero así es la vida. Dice la palabra de Dios que incluso dice, si vamos a padecer por motivo de la voluntad de Dios, pues adelante, adelante. Porque entendemos entonces que detrás de eso hay un propósito y que gracias a ese propósito Dios no me va a dejar solo, ni me va a dejar desamparado cuando yo atraviese esa prueba. Y yo creo que, por ejemplo, ahorita regresando al tema de Norma y su hija, ustedes pueden testificar de eso, que Dios no los dejó. Y eso no solamente va a ayudar a otros, sino que también a ustedes les dice que no importando si atravesaran otra situación difícil, Él no los dejará ni los desamparará. ¿Verdad? Bueno, mis estimados hermanos, pues son 5:09. Vamos a darle 12 minutitos y regresamos, ¿vale? No apaguen, por favor.
No se desconecten más bien. Hola, Marce. Hola, Ilia, ¿cómo estás? Con mucho calor, hermana, aquí, pero con mucho gusto de poder compartir un tiempo con ustedes. Yo creo que en sus Bueno, casas. gracias a Dios. Gracias a Dios, hermana, que gracias a Dios. Pues, ¿quién más ya está por ahí conectados? Rita, Norma, Anaí, Diana, ¿ya están por ahí? Ya estamos aquí. Y hermana. Muy bien, gracias a Dios. Hermanos, pues continuamos con el tema y yo no quiero perder el tiempo porque quiero que cada uno de ustedes dé un pequeño testimonio. Porque como bien lo comentaba Rodolfo, todos tenemos un testimonio que compartir. Y de eso se trata esta clase, de que ustedes puedan desarrollar ese testimonio. Entonces, estos son como tips para que ustedes aprendan a darlo de una manera eficaz. Este punto es el testificar da a conocer a Dios, a los demás y edifica la fe. El testificar da a conocer a Dios, a los demás y edifica la fe. Por eso es que muchas veces decimos que los testimonios son para fortalecer la fe de muchos que o son nuevecitos o están pasando alguna situación difícil y el testimonio siempre los ayuda para fortalecer esa fe. Dicen Colosenses 2, 6 y 7, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos ¿de qué? De gratitud, hermanos. Entonces yo creo que todos tenemos esa gratitud, ¿verdad? Como decía Rodolfo, de donde nos sacó, de que antes vivíamos muertos y ahora vivimos. Y yo creo que en esa misma gratitud nosotros podemos compartir ese testimonio que muchas veces decimos, ay, pero yo no tengo nada que compartir, no tengo nada que testificar. Seguro hay algo importante que tú puedas compartir y va a ayudar a muchas personas. Este versículo dice, de la manera que nosotros recibimos a Cristo Jesús como Señor, ahora vivamos en Él, arraigados y edificados en Él. Hermanos, es que fuera del Señor no podemos. Y siguiendo el punto anterior es, no podemos exaltar a nadie. Ay, es que un hermanito fue el que me llevó a la iglesia y gracias a él ahora soy salvo y la libré, ¿no? O sea, no, esa persona realmente fue un medio, pero a nosotros, al que debemos de exaltar siempre, pues es al dador de vida, a Jesús, que fue el que nos rescató. Entonces, seguimos con el siguiente punto. Consideraciones al testificar. Ser breves, no dar demasiados detalles, no abundar ni exaltar la obra del pecado. Es decir, les voy a poner un pequeño ejemplo. Rodolfo hablaba de cuando en la historia se habla de un antes de Cristo y un después de Cristo. Manuela tiene un antes de Cristo y un después de Cristo. Ese es su testimonio. ¿me recuerdas? Jos, antes de Cristo, después de Cristo. Te debes de guiar en eso. Mi hermana Rita, mi hermana Marce, Reina, Eric, todos tenemos eso para poder guiarnos sobre nuestro testimonio. ¿Cómo eras antes de Cristo? Ah, pues era un mentiroso, era, no sé, fiestera, mentirosa, chismosa. Eso era antes de Cristo. Pero ahora, después de Cristo, pues yo ahora hablo con toda la verdad. No importa de qué se trate, pero ahora yo digo la verdad. Ya no robo, pues llevo una vida recta, justa, como le agrada a papá.
así, arraigados, como decía la palabra, arraigados en nuestro Señor, anclados a Él, así va a ser nuestro testimonio. Entonces vamos a exaltar más la parte después de Cristo. Entonces nosotros vamos a decir, bueno, yo antes era mentirosa, pero ahora ya no lo soy, porque Dios me hizo entender que el ser, por ejemplo, mentirosa, me llevaba a la ruina, me metía en muchos problemas, pero el Señor me confrontó y gracias a eso yo hoy puedo ser una persona muy honesta, tan honesta que en mi casa todos confían en mí, o mis amigos confían en mí. Eso es como que darle más peso a lo que Dios ha hecho en ti que la parte del pecado. ¿Sí me explico? Eso tenemos que considerar cuando damos nuestro testimonio. ¿Por qué debemos de dar nuestro testimonio? Porque es parte de evangelizar. Entonces, si un día vas ahí no sé, te encuentras a alguien de la escuela o del trabajo y, ay, es que creo que mi esposo me está engañando, ¿no? Y órale, ahí es donde tú entras, das tu testimonio y ¿sabes qué? Hay un hombre que nunca te va a engañar y te lo digo yo porque mira, yo pasé digo, si es que es tu testimonio, ¿no? Pero en muchos lugares puedes compartir tu testimonio. No importa que sea similar al problema que la persona esté pasando, pero tu testimonio va a impactar, siempre va a impactar tu testimonio. Entonces, cuando tú compartes tu testimonio, sí vas a decir, ahora que vivo en Cristo, ahora soy nueva criatura, ahora yo soy una persona nueva, soy una persona que vive en esa plenitud, que vive en ese gozo, que no dependo de nadie para ser feliz o de nada más que de mi Señor. Y eso le va a ayudar a la persona que está atravesando una situación difícil. Al escuchar un testimonio, imitar la fe, no las obras. ¿Sí me explico? O sea, cuando nosotros escuchamos un testimonio, ¿qué parte debemos de tomar de un testimonio? Es decir, nosotros vamos a tomar de ahí la parte de la fe. Es donde entra la fe en un testimonio. No vamos a decir, bueno, como es hermano, no sé, pasó por un proceso de, no sé, de desintoxicación, yo también. No es lo mismo. Por eso aquí lo que sobresale es la fe, porque no todos atravesamos las mismas situaciones, pero lo que hay en cada testimonio es la fe. Como en el caso de Norma y de su hija, pues es que, digo, nosotros lo hemos estado nombrando mucho porque sucedió en el grupo, porque todos sabemos que pasó un accidente, pero hermanos, cuando ellas nos platican cómo fue el accidente, es que solamente Dios la pudo haber salvado. O sea, la hermana Norma parece que dio vueltas debajo del carro cuando el carro le pasó encima y tuvo, creo, 10 costillas, 11 costillas rotas, más una fractura del pie. O sea, yo no soy médico, pero sé que muchas personas cuando se fracturan alguna costilla pueden perforar el pulmón y pueden morir instantáneamente. ¿Cómo la libró? O sea, de las vueltas que ella dio debajo del carro, cómo su cabeza no fue aplastada, literalmente, o sea, o el estómago hubiera muerto instantáneamente. Entonces, ¿cómo no dar un testimonio tan impactante, tan poderoso? Porque eso puede decir, bueno, yo sé que alguien estuvo orando por ti y por tu mamá, o sea, Norma, y por tu papá. Hay alguien que está ahí constantemente. Mi hermana Manuela también tiene problemas con su familia. Ellos no lo saben, pero Manuela está orando. Y un día, a lo mejor no ella, a lo mejor sus hijos van a dar testimonio. ¿Sí me explico? Entonces, por eso debemos de vivir anclados en el Señor.
Él es nuestra ancla, nuestra roca, nuestro refugio. Y sí, como lo comentaba Rodolfo, ser esa luz a donde quiera que vayas. No, pero es que vivo de la patada, me va bien mal. A mí no, a mí no. No, pues es que has de tener mucho dinero. No, tampoco. Pero vivo feliz, vivo con gozo, vivo con esa llenura que solamente puedo recibir de parte de Dios. Entonces se dan cuenta cómo se las cambia uno, o sea, de que no nos vamos a poner, ay, pobrecito, ven y llora aquí en mi hombro. No, vamos a dar nuestro testimonio para que por fe la persona pueda recibir fe, que sea fortalecida y que incluso pueda ser salva. Entonces, acuérdense, el antes y el después de Cristo, no hay pierde. Ese tip yo lo aprendí cuando yo tomé mis cursos básicos. Aprendí mucho eso del testimonio. Tú básate en tu antes de Cristo y en el después de Cristo. Y si quieres escribirlo, escríbelo en una hoja, escríbelo en una libreta. Y incluso hay muchos evangelistas que van por las iglesias contando su testimonio. Y muchas veces son testimonios muy fuertes, ¿eh? Y de verdad que levantan, o sea, fortalecen. O sea, a veces decimos, ay, y yo ahogándome en un vasito de agua cuando tal persona está pasando una situación y todavía dio hasta el último suspiro por salir adelante, ¿no? Entonces son testimonios poderosos que nos levantan y todos ustedes lo tienen, yo estoy segura. Entonces yo creo que con los tips que hoy aprendieron, ¿de qué se tratan los básicos? De ir aprendiendo, pero de ir poniendo en práctica. No nos vamos a esperar hasta que acaben los cursos para que ustedes entonces empiecen a poner por obra lo que están aprendiendo. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Qué les parece? ¿Con quién empezamos? ¿Escojo yo o levantan la mano? ¿Quién dice yo? Yo, Eli. Buenas tardes a todos, la paz de Dios con ustedes. La paz de Dios, hermana. Rita y luego Marce. Antes de conocer a Dios, yo era una chica, una joven pues prácticamente desde niña hasta mi juventud. Yo conocí al Señor hasta los 27 años y fui una mujer muy temerosa, muy introvertida. Me costaba trabajo socializar porque pues no, era algo que no se me daba. Y lo que les puedo decir es que a partir de que empecé a conocer a Dios, que le entregué mi vida, Él la verdad me ha transformado. Yo estoy maravillada por la manera en que todo ese miedo que yo tenía desapareció de mi vida poco a poco. Fue todo un proceso, por supuesto. Y la verdad es que ahora pues ya no me da pena socializar, no me da pena tampoco hablar en público. Entonces es algo que yo digo, ha hecho muchísimas cosas el Señor conmigo, pero creo que de las que sentí que fueron más pesadas para mí era el ser tímida, introvertida y miedosa. Entonces Dios me transformó y ahora pues soy todo lo contrario, soy una persona segura de mí misma, encontré lo que es mi identidad en Cristo y pues la verdad ahora me gusta pues ayudar a los demás porque pues ahora ya no se me dificulta relacionarme con los demás. Qué Ese es bueno. mi testimonio. Gracias, hermana Rita, por compartir. ¿Se dieron cuenta cómo su testimonio fue corto, pero conciso? Bueno, o sea, tenía muy buena información y con poquito que ella dijo, yo me puedo imaginar cómo era la hermana Rita. ¿Sí o no? Decíamos, ¿a poco sí, hermana Rita? Y ahora se dan cuenta con qué seguridad el Señor la ha levantado. A ver, hermana Marce. Bueno, mi testimonio es que yo andaba buscando casa
y lo primero que Dios me dio fue salir sorteada en los préstamos del Fobiste. Yo oraba, bueno, orábamos mucho para que se me diera y salí sorteada. Entonces yo después del sorteo tardé 2 años en conseguir un departamento y ese departamento lo conseguí por Dios. Él fue el que me lo dio. Yo no tenía a dónde vivir, me daba miedo vivir sola, pero él me ayudó a quitar esos miedos, a conseguir pues el dinero, porque pues me faltaba dinero para poder tener el precio del departamento, porque pues, el Fobiste no presta lo que cuesta el departamento, nada más lo que nos pueden prestar ellos. Y en todo eso Dios me ayudó. Y, y es bueno, fue lo mejor que me pasó. Gracias. Gracias a Dios, hermana Marce, por compartir. ¿Se dan cuenta cómo en estos testimonios, imagínense a alguien que no tiene casa, o que se le ve imposible hacerse de una casita y escuchan un testimonio así? Dicen, pues, ¿cómo le hiciste, hermana Marce? ¿No? Pues solamente Dios, de veras, Dios. Y hace un momentito yo les compartí aquí a las hermanas de una hermanita que venía a un curso, ya les estoy hablando de hace algunos años, también era alumna, y a esta hermana le dio gangrena en un pie y le cortaron 2 dedos del pie y a ella le iban a amputar el pie porque no tenía, pues ya no tenía remedio, ¿no? Estuvimos orando mucho por ella, pero es una hermana que no tiene familia, solamente tiene una hermana y no siempre se veían. Entonces, para la hermana como que lo más grande que ella tenía era el Señor y a los hermanos en Cristo. Hermanos, así se venía la hermana, arrastrándose con su pie. Hace rato la vi y dice que Dios la sanó completamente, ya no le cortaron el pie, pero ella venía, o sea, buscando ese amor, buscando ese consuelo, buscando ese refugio, y el Señor la respaldó en todo momento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo los testimonios son poderosos? A ver, ¿quién más? A ver, Eric, ¿podrías compartirnos tu testimonio, por favor? Sí, hermana. Gracias. Pues yo antes de conocer al Señor, pues era como muy introvertido. Estaba siempre como solo y a veces, aunque uno podía estar en una habitación lleno de gente, en una fiesta, en la escuela, pues había una soledad, un vacío, pues realmente no se llenaba con nada. De hecho, fue Diana, en ese tiempo éramos amigos y y a veces hasta conflictuábamos porque pues ella me hablaba del Señor y yo así como de, no, eso no es para mí. Y hasta teníamos ahí como diferencias. Pero pues en algún momento ella se preocupó por mí, pues me llevó a la iglesia, empezaron a orar y ministraban. Yo en ese momento pues no sabía qué era eso, pero a partir de que empecé o de que fui y me ministraron y todo, pues yo sentí realmente que pues un cambio, una diferencia. Y a partir de que recibí de Jesús, ya ha sido pues, algo totalmente nuevo. Ya jamás me he sentido solo, ya no he sentido como ese vacío, esa sensación de que pues nadie me entiende, nadie me comprende. Y hasta el día de hoy me siento acompañado, me siento feliz y puedo estar así en un lugar completamente yo solo, pero sé que Jesús está conmigo y pues Él es el que va a mi lado. Ese sería mi testimonio. Amén. Gracias, Eric, por compartir. ¿Se dan cuenta cómo todos tenemos un testimonio diferente? Pero si hay un después de Cristo, o sea, para Eric, imagínense, después de sufrir esa, pues yo me imagino que esa soledad, hay mucha gente que vive en soledad,
Hay mucha gente que tal vez vive sola o aunque no vive sola, pero se siente pues mal, ¿no? Y cuando conoces al Señor, como dice Eric, no importa que esté solo, pero él se siente feliz, se siente bien. Y solamente Jesús puede hacerlo. O sea, eso es maravilloso. ¿Se dan cuenta cómo sí podemos compartir esa parte que a cualquier persona le puede ayudar para decir, oye, aquí vente, aquí está el equipo correcto. Aquí está, aquí decía no sé quién decía, que decía, aquí está el pan, vente para acá, ¿no? Aquí está el pan. Y pues sí, nosotros vamos a compartir dónde está el pan. Entonces creo que ustedes se van dando cuenta del papel, del rol que nosotros jugamos como cristianos. Porque nosotros, por ejemplo, pues nada más somos un medio por el cual el Señor quiere capacitarlos, entrenarlos, pero al final del día ustedes van a tener que, el Señor es como que ahorita está adiestrando sus manos para la batalla y ustedes van a salir, o sea, van a salir, porque por ejemplo, a ver, les voy a poner el ejemplo de mi hermana Marce. Mi hermana Marce, yo creo que ya tiene los conocimientos, porque mi hermana Marce ya está en su segunda vuelta en los cursos. Y yo creo que mi hermana Marce tiene mucho para dar, pero yo sé que también los tiempos de Dios llegan. Y yo sé que Dios tiene su tiempo, pero sé que el día que pase eso, sé que Dios la va a utilizar poderosamente, porque es una hermana que tiene mucho que compartir y seguramente como cada uno de ustedes. Entonces, por eso es que nosotros queremos animarles pues que sigan aprendiendo, que sigan viniendo, bueno, ahí a través de la cámara, pero ojalá pudieran venir, hermanos. La verdad es que es muy bonito. Les estábamos comentando que queremos hacer una comida para conocernos, para poder intercambiar. Pero a ver, vamos, ¿quién más nos puede dar otro testimonio? A ver, Reina, ¿estás por ahí? Creo que no, ¿verdad? ¿O sí? Reina, ¿quién más está por aquí? A ver, Anaí. Creo que hay varios por ahí en la cámara de Anaí, si es que no me equivoco. Sí, hermana, está mi esposo Antoine, está mi mamá Virginia y estoy yo ahorita. Y mi esposo quiere empezar primero. Antoine. No les gustaría, es que las hermanas que están aquí como que quieren que prenda su cámara para que los conozcan. Bueno, la voy a poner en el teléfono porque en la compu tenemos problemas. No sé por qué no se ve la cámara, pero sí, con gusto ahorita prendamos la cámara. Es que queremos conocerlos. Aquí mis hermanas quieren conocerlos. Ok. Hermanos, es que, en serio, es un anhelo que tenemos. Gracias, hermanas, gracias. Gracias. Ahí sí nos vemos, hermana. Es su hijo, ¿verdad, hermana? No, entonces lo estoy confundiendo. ¿Quiénes son ustedes? Díganme quiénes son. Nosotros, él es mi esposo, Antoine, yo soy Anaí, mi suegra está por allá, se llama Reina, y mi mamá está por aquí. Ok. ¡Ay! Gracias. Ya no se acuerda de nosotros, hermana, ya ve, hijo. Ya me acordé de ustedes. No, hermano, es que yo necesito verlos, porque si no los veo, es como el amor a distancia. El amor a distancia, como que luego dice, ¿cómo serán de qué color eran sus ojos? No, sí, hermanos. Ya ni me acuerdo, ¿no? Queremos verlos por acá, hermanos. Si vieran el salón tan bonito que tenemos, hace 8 días nos dieron un salón de las oficinas. Tuvimos, gracias a Dios, el privilegio de estar en las oficinas muy cómodamente y muy bonito. Hoy estamos nuevamente en el salón que nos asignaron, pero está hermoso, hermanos.
y hay mesas así como para, ya sea antes o después compartimos un pastelito, un café, galletas, lo que quieran. Aquí lo que queremos es apapacharlos, que se sientan en familia. A ver, cuéntenos su testimonio. ¿Quién empieza? Yo empiezo, hermana, yo empiezo. Bueno, mi testimonio da cuando yo era muy chico. eh, nosotros fuimos, somos hijos de madre soltera. Entonces, pues, desde que éramos chicos siempre tuvimos muchos problemas, ¿no? Pues ya sabe, con la gente y cosas de ese estilo. Entonces, alguien le habla a mi hermana acerca de Dios y le dice que le dicen que ella necesita de Dios. Entonces, pues mi hermana nos empieza a platicar, nos empieza a transmitir, pero pues como sabemos, nosotros, el hombre, ¿no? Es necio. Entonces, yo me enfermo de una gripa y de repente, pues, me ponen una inyección de penicilina y empiezo a tener un ataque de anafilaxia, ¿no? Eso quiere decir, pues, que empieza a ser alergia a la penicilina y empiezo a perder todos mis sentidos, ¿no? Empiezo a dejar de oír, empiezo a dejar de ver, la vista se me empieza a hacer así como se ven en las películas, como de los gatos, así larga, y entonces me empiezo a sentir frío. Escucho la voz de mi hermana a lo lejos y me dice, pues, Antoine, dice, ponte a orar, ¿no? Ponte a orar y pídele a Dios, pues, que no te mueras. Entonces yo, a mis escasos 12 años, le empiezo a orar y le pido a Dios y le digo, es que no dejes que me muera, tengo miedo, ¿no? No sé qué va a pasar, no, ayúdame, no sé a dónde voy, no sé qué voy a hacer. Entonces siento como un golpe en el pecho, un golpe así muy fuerte, y empieza a sentirse un calor, y ese calor se empieza a dispersar por todo mi cuerpo, ¿no? Entonces empiezo a oír otra vez, empiezo a ver, me empiezo a sentir con calor. Ya cuando llega el médico, porque me llevan al médico para esto, y nos dice el médico, pues es que tú qué haces aquí, tú deberías estar muerto ya, ¿no? Y desde ese día, pues, desde ese día, pues me di cuenta que, o sea, Dios me habló, Dios me dijo, ¿sabes qué? Mira, sí existo, aquí estoy. Y desde ese día, pues, caminamos con Dios, ¿no? La caminamos de la mano con Dios y pues todo ha sido súper diferente, ¿no? Qué padre, qué bonito. ¿Se dan cuenta? A mí me encanta oír testimonios. Si por mí fuera, me la pasaría todo un día oyendo testimonios. Porque, por ejemplo, en el caso de Antuar, ¿sí lo dije bien? Antuar. Imagínense, él dice que es hijo de una madre soltera. Hay muchos que son hijos de madre soltera, pero siempre sienten la necesidad del padre. Y cuando llegan a Cristo, esa parte es cubierta, o sea, es cubierta. Entonces yo creo que es cuando tienes al mejor padre, ¿no? Cuando dices, no, pues yo, no sé, hay muchos papás que a veces los tienes. Yo tuve a mi papá toda la vida, pero pues fue un hombre frío. O sea, muchas veces no es necesario que esté físicamente cuando no está. O sea, no fue un padre amoroso, no. Entonces dices, no, pues como decía Rodolfo, mejor somos, ¿no? Y sobre todo cuando tienes al mejor padre, pues dices, qué bonito. Y en el testimonio de él, pues estuvo de por medio su vida, ¿no? Entonces una situación así, pues, uy, para su mamá, ¿no? Y a esa edad, o sea, porque si hubiera sido por Antuar, a lo mejor se lo lleva el Señor y él ni en cuenta, pero hubiera dejado una gran tristeza para su mamá y para su hermana. Entonces aquí Dios obró para la familia, o sea, dijo, vean lo que yo soy capaz de hacer, ¿no? Pues qué bonito, gracias por compartir, hermano, el testimonio, qué bonito, y gracias por prender su cámara. A ver, hermana, compártenos, por favor, tu testimonio. Bueno, pues yo anteriormente era una persona sola, era una persona soberbia, orgullosa, que desafortunadamente,
pues como dicen, cadenas generacionales traemos. Y pues mi abuelita, mi mamá, siempre nos enseñaron a que pues que somos mujeres y las mujeres podemos con todo, ¿no? Entonces yo traía eso, traía mucho eso y yo decía, pues sí, yo puedo, pero llega el momento en el que yo me llego a sentir muy sola y digo, yo necesito pues que alguien me guíe, ¿no? Entonces yo me pongo a orar, me pongo a pedirle mucho a Dios que Él me diera un nombre, pero antes de que me quisiera a mí, que quisiera a Dios para que Él me llevara. Ahorita llevo varias semanas con un vértigo muy fuerte. Entonces, Antoine me decía, ponte a orar, clama a Dios, pídele que te muestre qué es lo que quieres. Entonces, yo orando, yo veía como el amor de Dios está en mi esposo. Porque a pesar de que yo decía, yo puedo, yo no, él ya me había dicho antes, te tienes que cuidar tu salud, esto. Y yo decía, ay, sí, no le hacía caso. Y ahorita pues digo, en oraciones, Dios me repetía eso, ¿no? Ya te habían dicho, te tienes que cuidar, tienes que hacer ciertas cosas y yo no hacía caso. Entonces, ahí veo cómo el amor de Dios, cómo Dios nos habla a través de las personas, cómo Dios al hombre que yo le pedía me habló y dijo, en la mañana todavía me decía, alábalo, te sientes mal, tienes que alabarlo. Y era lo que escuchaba en la predicación y veía, ¿no? Cómo Dios confirma todo lo que Él nos quiere decir. Escuchaba al pastor que decía, están enfermos, alábenlo, no saben por qué les está ocurriendo esta situación, Dios tiene un propósito. Entonces, ese es mi testimonio de que era una persona, digo, una mujer que yo decía empoderada, ¿no? Pero gracias a Dios, Dios me ha ayudado ahorita a ir cambiando mi forma de vivir y mi forma de ver las cosas y someterme, así como dice la palabra, ¿no? Tenemos que someternos a nuestro esposo. Y ese es mi testimonio. Oh, wow. Gracias por compartir, hermana. Gracias por compartir y ahorita vamos a orar por ti. O de una vez, ¿no? Vamos a orar por ella. Eres Anaí. Tú eres Anaí. Correcto. Sí. Bueno, y ahorita que nos testifique tu mami. Vamos a orar por nuestra hermana para que tenga buena salud. ¿Alguien quiere levantar su voz? Diana, ¿te gustaría orar por la hermana? Sí, hermana, yo oro. ¿Tiene vértigo, decía? Sí. Señor, en este momento queremos darte gracias por la vida de nuestra hermana Anaí. Gracias porque tú la has conservado con vida hasta el día de hoy, porque tú has tenido cuidado de ella, porque tú le has dado la capacidad para darse cuenta a veces de las cosas que están afectando su salud. Yo te ruego que tú derrames sanidad sobre ella, que quites todo malestar, todo vértigo, que quites todo dolor, todo lo que pueda estarle afectando en su cuerpo. Tú la conoces, tú la formaste y sabemos que tú tienes cuidado de cada una de sus necesidades. Gracias porque en ti nosotros podemos descansar y en ti podemos ver tu poderosa mano derramando la salud sobre la vida de nuestra hermana. Declaramos que ella va a ser sana, que ella va a estar restaurada y que ella va a poder hacer cada una de sus actividades sin ningún problema porque confiamos en que tú le das esa sanidad. En el nombre de Jesús, amén. En el nombre de Jesús. ¿Y nos vas a dar testimonio, hermana? Creo que sí, gracias. Gracias a Dios, gracias por compartirnos y gracias por abrir su cámara, hermana. Las hermanas pidieron, ¿eh? Las hermanas fueron. A ver, hermana, compártanos su testimonio, por favor. Estamos por terminar, pero yo creo que es bueno para conocernos un poquito, ¿no? Buenas tardes, hermanas. Pues mi testimonio, tengo muchos testimonios a lo largo de mi vida, pero lo único que puedo decir es que Dios ha hablado, me ha transformado, Él siempre ha estado conmigo, nunca me ha abandonado
Amén. Y gracias a Él estoy aquí con ustedes. Ese es mi testimonio, hermana. Amén, hermana, con eso poco que dijo, qué poderoso testimonio. ¿Se dan cuenta? La hermana tiene una larga vida, tiene muchas experiencias, simplemente con lo que platico, con lo que, no sé, o sea, yo creo que estos son los testimonios que nos fortalecen, ¿verdad? Gracias por compartirnos, hermana. La verdad es que muchas veces necesitamos oír cosas así para darnos cuenta que, pues que papá es poderoso, que papá nos ama, que él transforma las vidas de una manera que muchas veces nosotros no esperamos. Y por eso es lo que decía la palabra de hace rato, que vivamos anclados, que vivamos agarrados al Señor, porque nosotros no somos huérfanos, ni somos como quien dice hijo de vecina, ¿no? Así dicen. No, nosotros somos hijos del rey. Y nosotros así pasemos las situaciones más complicadas, siempre va a haber un después, siempre va a haber la respuesta de Dios. Gracias, hermanos, por compartir. El tiempo se ha acabado. Me gustaría ya solamente que, pues, Diana, ¿nos podrías compartir, hermana, tu testimonio? Sí, hermana. Bueno, yo nací en un hogar que ya conocían a Dios, pero pues la verdad es que yo no había tenido un encuentro con Él. Entonces me alejé, hice muchas cosas que a Él no le agradan. Inclusive, pues sí, me convertí en una persona muy vengativa y muy rencorosa. Pero un día el Señor puso todo, acomodó un congreso, pues también tuve una situación en mi salud que casi pierdo la vida, y con todo eso que Dios acomodó, me dio las palabras exactas a través de ese congreso para pues darme cuenta que mi vida no estaba caminando conforme a lo que Él quería. Después de eso tuve un verdadero encuentro con Dios y regresé, y ya fue cuando empecé a hablarle de Dios a todos mis amigos, entre ellos entró Eric, y entonces él me empezó a ayudar a recordar todas las cosas que Él hizo en mi vida, todas las veces que Él me rescató, todas las veces que Él también tuvo cuidado de mi salud, y pues ya. Pues, hermanos, muchas gracias. La verdad es que hay muchos testimonios. Aquí me faltaron mis hermanas que están aquí, pero el tiempo se acabó, lamentablemente. Pero por eso vengan para que nos lo den aquí, para que puedan conocer a mis hermanas. La verdad es que yo les agradezco la confianza que tuvieron ustedes de compartir. Son cosas muy íntimas que a veces no quisiéramos compartir o que a veces da pena. Pero aquí la idea es que cuando ya el Señor hizo la obra y ya te transformó, pues no metas tu testimonio en un cajón, ¿no? Hay que hablar del Señor, hay que hablar lo que ha hecho en nosotros, porque no ha hecho cualquier cosa. O sea, la mayoría de nosotros éramos de lo vil, ¿no? Como dice la palabra, de lo vil nos sacó, y pues ahora somos cosas preciosas, hermano. Ahora somos de lo más hermoso sobre el planeta, ¿eh? Yo así me siento. Yo cuando voy en la calle y que tengo tantas amigas donde vivo que les gusta la vida social y todo eso, yo me siento como, así como, se va a oír feo, pero así me siento, como cuando dicen que son, cuando están en extinción, así me siento, así como, véanme, ¿no? Porque nosotros ya no, o sea, como lo que veíamos en el tema pasado, ya estamos en este mundo, pero ya no somos de este mundo. Entonces, todo lo que nosotros vivimos por fe sabemos que va a pasar. Todo sufrimiento, todo lamento, todo llanto, así como mis hermanas nos compartían con tanto sentimiento, y decimos, Señor, gracias. Gracias por la vida de mis hermanas, por la vida de mis hermanos, porque tú los tocaste, porque tú llegaste en el momento oportuno. Y pues vamos a cerrar con una oración. Rodolfo, ¿quieres orar?
Tú, ahí viene Rodolfo. Ahí viene Rodolfo para que cierre con una oración y pues yo les agradezco mucho y los invito para que vengan. Lo que pasa es que hoy no hubo cuneros y bueno, ahí estamos cuidando al niño, pero bueno, gracias a Dios por su testimonio y también sabemos que ese testimonio se sigue desarrollando, se sigue conformando y todo sea para la gloria de Dios. Señor, te damos muchas gracias por esta clase y te damos gracias porque tú, mi Dios, nos muestras que has hecho una obra en cada uno de nosotros, que nos has pasado de muerte a vida. Y no solo eso, Señor, también tú vas cambiando, renovando nuestra forma de ser. Y llega un punto donde podemos ver, Padre, lo que éramos. No solo eso, también tú nos dejas ver que en esos momentos de dificultad, adversos, tú estás con nosotros y nos cambia, Señor, el lamento en gozo, en alegría, la angustia, en tranquilidad, en paz. Y queremos testificar de ello para aquellos que no te conocen, para que sepan que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso que no cambia, que sigue haciendo las mismas obras que hacía en la antigüedad, pero ahora en medio de su pueblo, entre nosotros. Y nosotros no podemos callar, Señor. Queremos dar testimonio de todo lo que recibimos de ti, Padre. Bendito sea tu santo nombre. Sigue obrando en la vida de mis hermanos y hermanas, Señor, y que su testimonio impacte, mi Dios, donde quiera que ellos estén, trayendo gente a tus pies, Señor, queriendo conocerte, que todos ellos, a través de mis hermanos, puedan ver la luz de Cristo, brillar con intensidad en el nombre de Jesús. Amén. Estimados hermanos, Dios les bendice, Dios les guarde. Si Dios lo permite, nos vemos de lleno hecho, ¿vale? Hasta pronto. Bye. Muchas gracias, hermanos. Hasta luego, bye bye. Gracias. Ay. Bye bye.